Muy buenos días y bienvenidos al webinar Futuro de los Negocios, Inteligencia Artificial y Advanced Analytics. Este es el cuarto evento de este año del Club de la Innovación y la Transformación, una iniciativa conjunta que ya mantenemos en marcha por 3 años y que cuenta con el respaldo y también la confianza del BBVA, de la Escuela de Posgrado de la UPC, de KPMG y esta vez en este evento además con un invitado especial, Cisco. Me gustaría presentarles a los panelistas con los que vamos a conversar hoy. Tenemos espacio de 55 minutos para poder conversar y, por supuesto, la idea es llevarles el mayor valor posible, el mayor valor práctico, además, para que usted pueda tomar mejores decisiones de negocio, sobre todo en este escenario de alta incertidumbre que ya no solo afecta a los negocios, sino también a la política y a la economía. Está con nosotros Mariano Hansen. Mariano es Head de Planificación de Transformación Digital de Telefónica Hispam. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muy contento de poder participar el día de hoy con ustedes. Gracias, Mariano. También nos acompaña Rosario Alcedo. Ella es gerenta de Transformación Analítica de RIMAC. Rosario, bienvenida también. Muchas gracias, David, por la invitación. Nos acompaña también Alba San Martín. Ella es directora de Cisco System para Latinoamérica. Alba, ¿cómo estás? Encantada de acompañarlos esta mañana. Sergio Solís, Digital Data and Analytics Manager de TOTUS Corp para el Perú y Chile. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, David. Muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Y finalmente, y no menos importante, Maribel Ojeda. Ella es gerente de Innovación y Transformación Digital de KPMG en México. Maribel, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Maribel. Gracias a todos y todas. Vamos a tener 6 preguntas, unas rondas de participaciones con ustedes. Yo voy a ir, por supuesto, dirigiendo la conversación para poder hacer que todos participen. Voy a empezar primero con Maribel. Y Maribel, quiero preguntarte sobre cómo se ha ido extendiendo la data analytics en el mundo corporativo, sobre todo a partir de esta disrupción digital que se ha acentuado naturalmente en el escenario de pandemia. ¿Y de qué manera las empresas, digamos, han estado avanzando en este camino? Si nos das algunos ejemplos, siempre nos pueden servir para ilustrarnos y para ver también qué soluciones se están dando, qué capacidades adicionales se han ganado con ello. Maribel, adelante. Gracias. Sí, pues el tema de los cambios no es nuevo. El mundo ha estado cambiando constantemente y conforme pasa el tiempo de manera más acelerada. Pero con la pandemia esto ha sido exponencial, porque antes estábamos conscientes de estos cambios y como empresa sabíamos que teníamos que alinear nuestra estrategia a que nuestros clientes ya no sean solamente sus compras no sean solamente en establecimientos físicos, sino moverlos a canales. Sin embargo, a partir de la pandemia, esto ya no fue una estrategia solo de negocio, sino una necesidad. Si no teníamos a muchos de nuestros clientes en canales digitales, pues tenemos el riesgo de que nuestra economía disminuya. Entonces, las empresas en general pusieron esto como su prioridad número 1. Como consecuencia, el número de datos o la cantidad y diversidad de datos que empezamos a adquirir fue mayor, lo cual para nosotros es una oportunidad de generar analíticos. ¿Por qué? Porque la esencia de los datos, de la analítica, viene de los datos y que estén limpios y que sean áreas y variados. Y desde mi punto de vista, la principal área de oportunidad ha sido en la experiencia del cliente, en cómo podemos llegar a él de manera más precisa y con una tecnología más amigable para ellos. Por ejemplo, ahora tenemos estrategias de marketing digitales
más variadas y que podemos utilizar a diferentes perfiles, porque en un inicio teníamos a los millennials, que eran los que generalmente tenían estos dispositivos y aplicaciones en su celular, pero en esta época ahora también tenemos nuevas generaciones, incluso baby boomers, lo cual se ha hecho muy interesante desde un punto de vista de marketing, ya que nos salimos del estándar que traíamos. Ya no solamente estamos recopilando datos de perfiles relativamente jóvenes, sino variados, y tenemos que en nuestra estrategia de algoritmos. Y bueno, ese es el principal, creo que enfoque que le hemos dado a las empresas en este último año, pero también depende mucho del giro. Gracias, Maribel. En este tiempo de pandemia, sobre todo, hemos visto aparecer en las múltiples empresas de los distintos sectores de la economía los chatbots. De pronto tenemos asistentes virtuales que antes de la pandemia existían, quizás con funciones más básicas, ¿no? Quizás una u otra empresa se había animado a desarrollar un chatbot que satisfacía 2, 3, 4, 5 relaciones que se tenían que establecer con los clientes, ¿no? En este tiempo, en este periodo, hemos visto una evolución, quizás todavía no del todo satisfactoria, pero ya ha ido, digamos, evidenciándose que hay un avance, y además que a través de este canal se interactúa mejor, cada vez mejor con los clientes, con los usuarios. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo ha ido avanzando, evolucionando este tipo de asistentes? ¿Qué aplicaciones no están siendo explotadas hoy por las empresas en el mundo del data analytics y la inteligencia artificial? ¿Y cómo mejoramos también la experiencia del usuario a través de este uso de chatbots? Voy a ir en este orden: Alba, Mariano y Sergio. Alba, por favor. Bueno, creo que más en este momento de pandemia en que muchos han estado encerrados y no han podido ir a las locaciones de las diferentes empresas a realizar consultas o trámites, hemos visto una proliferación de los chatbots, ¿no? Y también hemos visto mucho más desarrollo de lo que significa una experiencia multicanal. Tenemos un partner que se llama Altus, que por ejemplo ha estado desarrollando para varios clientes con los APIs una conexión entre el contact center, de manera que el cliente interactúe, no importa que haya llegado por alguna red social o por Facebook o por Instagram, y vemos pues que el chatbot puede en un lenguaje natural seguir la conversación con el cliente con la ventaja del horario, ¿no? Tenemos a estos chatbots disponibles y, por ejemplo, en temas de finanzas, dirigiendo a los clientes en algunos procesos de trámites que deben hacer. En el sector salud vimos muchos chatbots haciendo triajes y haciendo preguntas alrededor de cómo estaban los pacientes para ver en qué debían continuar. Nosotros al interno utilizamos bastante los chatbots, no solamente para la parte de entrenamiento, donde te está preguntando si asiste el siguiente módulo, o en ventas, entregándote más información sobre contenidos, videos acerca de información que quieras hacerle llegar a tus clientes, pero también lo hemos encontrado muy útil para poder atender a nuestros canales en términos del estatus de sus órdenes de compra. Todos sabemos cómo estamos las cadenas de supply chain hoy en día afectadas, muchas veces con cambios en tiempos de entrega, y lo que hacen estos chatbots es justamente adelantarse y avisar si ha habido algún cambio en las fechas de entrega y poder resolver esas consultas que realmente, viniendo los equipos de diferentes partes del mundo y teniendo tantas órdenes, era algo que cargaba mucho a los equipos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más útiles de los chatbots es cómo descargan operativamente a nuestros equipos. En general, hablo de nuestros equipos hablando como cliente en el mundo, y también cómo logran que en cualquier horario en el que el cliente quiera conectarse,
realmente pueden tener un soporte de primer nivel. Y bueno, como anécdota personal, siempre nosotros teníamos a alguien en el equipo que nos recordaba los cumpleaños y ahora tenemos un bot que es el primero en saludar y luego todos entramos a saludar al cumpleañero. Entonces no importa si es fin de semana, si la persona está de vacaciones, este bot sale a saludar, es un bot cumpleañero y vamos a seguir viendo pues esta proliferación de los bots, ¿no? Se supone que en un par de años ya la inteligencia emocional de estos bots va a ser tan avanzada que no vamos a poder detectar realmente si es un bot o es una persona la que nos está atendiendo. Gracias, Alba. Mariano, bueno, Alba destaca mucho el hecho de que se reemplacen tareas que ahora ya no lo tienen que hacer algunas personas, sino se descarga hacia este tipo de herramientas. En el caso de la experiencia desde Telefónica, ¿cómo lo has visto avanzar? Mira, yo tomo dos cosas. La primera, tomo la idea de Alba de poner el chatbot de los cumpleaños. Me parece que es fundamental que todas las empresas lo tengamos. Esa es una primera iniciativa. La segunda es la parte de qué está haciendo los chatbots, cómo reemplazan y cómo nos sirvió en Telefónica muchísimo. Nosotros en Telefónica México nos agarró sin un chatbot en el mes de marzo del 2020, digamos, cuando comenzaba la pandemia, y lo primero que tomamos fue montar una estrategia de chatbot, ¿sí? Porque nos dimos cuenta que si bajaba nuestra cantidad de gente, afluencia a los puntos de venta, nosotros necesitábamos tener un medio de comunicación con el cliente que sea bastante intuitivo, que era WhatsApp realmente, ¿no? Atención mediante WhatsApp. Montamos esto, digamos, dentro de una estrategia, y yo creo que a todo el mundo pasó más o menos por el mismo caminito que va pasando en la integración de esos estilos de tecnologías o medios de comunicación realmente, que fue empezamos a probar primero con un chatbot, con esto de si le contestamos un chatbot que se llama estructurado, que es 1, 2 o 3, contestas así y te da la respuesta. Y lo que nos dábamos cuenta de ese medio de comunicación era que era un medio que generaba una descarga de tu call center, pero generaba un roce con el cliente, porque el cliente necesitaba una interacción un poco más fluida, ¿sí? Entonces nos fuimos a los que son los chatbots justamente que son por palabras, ¿no? Entonces tú les pones las palabras y reconoce esas palabras. Y ese chatbot realmente empieza a tener una cierta inteligencia más intuitiva digamos, o más natural de comunicación con el cliente, pero te genera problemáticas, porque muchas veces le pones saldo y te da el saldo que tienes de la cantidad de minutos, pero la persona quería recargar saldo o quería saber cómo aumentaba su saldo, entonces le generabas una frustración y lo que te producía es un roce muy, muy grande. Entonces, hay la tercera fase, digamos, de cuando vas implementando este estilo de tecnologías, que es la parte de contextual, digamos, el entendimiento contextual de una plataforma de esto, que es entender lo que el cliente va poniendo. Es fundamental de ir educando estos motores. Esto no es algo que tú lo pones y funciona rápidamente, sino tienes que tener lingüistas, digamos, dentro de tu organización que te permite ir midiendo, ¿sí?, el entendimiento de tu robot, y siempre tienes que medir el grado de NPS, digamos, qué satisfacción tiene tu cliente con este estilo de tecnología, que también se siente atendido, digamos, dentro de tu organización, un cliente con un estilo de tecnología de estas. Entonces, principalmente hay las implementaciones de este estilo de tecnología, siempre hay que medir la satisfacción de tu cliente, cómo lo estás atendiendo, porque hay una tentación muy grande dentro de las organizaciones, no solo atender por estos estilos de medios, sino reducir tus costos operacionales. Y lo que puedes hacer es reducir tus costos operacionales a costa, ¿sí?, de la satisfacción de tu cliente. Y esto no tiene que pasar. Y es algo que tienes que tener muy claro, que es una tentación que uno tiene como cuando llevas este estilo de operaciones, pero siempre tienes que mirar al cliente. Y por último, Alba dijo algo muy, muy, muy importante, que es entender el sentimiento del cliente. Este estilo de tecnologías o medios de comunicación te permiten, ¿sí?, tener el sentimiento del cliente. Y por último, ¿qué otras cosas se están haciendo con este estilo de tecnología? Son los chatbots de texting y los de voz. Los de voz empiezan a ser la nueva tendencia de poder relacionarte con el cliente mediante voz, y esto te permite tener una mejor interacción, y realmente cuando los miras ya en campos reales, digamos, en mediciones con clientes reales,
automáticamente ves que la satisfacción del cliente es similar a un humano, a la atención humana, y en algunas veces es superior una conversación por un chatbot por voz que tener una interacción con una persona en un call center. Entonces, yo creo que es un camino muy, muy bueno que se plantea hacia futuro en este estilo de tecnología, pero hay que ser muy cuidadosos en la implementación del día con día. Gracias, Mariano. Sergio, ¿cómo lo ves tú? Gracias, David. Mira, yo creo que el tema del chatbot, desde mi punto de vista, ha sido como que la gran solución a las problemáticas actuales que hemos tenido varias compañías con el tema del IVR, ¿no? O con los call centers comunes y corrientes, o quien no ha sufrido cuando llama a un call center y tiene que pasar por todo un esquema de IVR hasta que te atiendan, ¿no? A mí hace 2 días que tuve que cambiar un pasaje, por ejemplo, una aerolínea, tuve casi 1 hora llamada en un IVR porque es su forma de atender, ¿no? En el caso de los chatbots, y más en el caso de pandemia, el uso del chatbot ha ido incrementando, ¿no? Entonces, los que han ido viniendo, trabajando con chatbot, ha sido fácil como acomodarse, evolucionar y crecer, ¿no? Y los que se han tenido que subir, han tenido que empezar a experimentar nuevas tecnologías. En el caso de Totus, creo que fue un gran aporte al tema del call center para desbordar las llamadas que producto de la pandemia generaban gran demanda, ¿no? Actualmente llegamos a un desborde o una participación del 70% de resoluciones de casos por chatbot y un 30% por lo que es call center, ¿no? Un call center común y corriente. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que hemos ido viendo que el cliente no necesariamente quiere respuestas automáticas, sino en algún momento también necesita una atención humana. Y lo que hemos ido construyendo en el caso de chatbot nosotros es el 80-20, el 80% de las consultas que el cliente pregunta, con el entrenamiento que le damos, con la plataforma y la inteligencia artificial que hemos creado, se la puede responder de forma automática. Pero ese 20% le queda a un manejo híbrido en el que está pasando a un chat con operador para que sea un humano que pueda continuar lo que no pudo responder este bot, ¿no? Hasta que pueda aprender, hasta que pueda empezar a crecer ese porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? 80% se responde de forma automática y el 20% pasa a un operador humano. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Si te das cuenta ahí, David, en el call center tú tienes un 1-1 con el cliente, ¿no? Una llamada de 1-1 y estás ahí a la espera con el call center. En el caso de un chatbot o un operador en chat, tú puedes tener 3 conversaciones o hasta 5 conversaciones en paralelo con tus clientes y no tener el 1-1, sino un 5-1, un 3-1, ¿no? Entonces, la posibilidad de escalar la eficiencia y la productividad que te da en el tema de los call centers es gigante, ¿no? En lo particular y en mi visión, creería que el tema de los call centers deberían migrar a un concepto más de chatbots y tener ese concepto híbrido, ¿no? Y eliminar los conceptos de IVR, que son realmente un gran dolor para todos hoy en día. Y siguiendo la pregunta ahí, David, ¿a dónde debería evolucionar un poco también el tema del user experience? Es, si bien hoy en día los chatbots han ido atacando el tema de call center, de servicio al cliente, postventa, etcétera, hay un concepto que se llama el conversational al commerce, ¿no? El tema conversacional, el tema del comercio electrónico a través de chats, ¿no? Y hace muchos años, bueno, hace alrededor creo que 8 o 7 años, en un evento de Facebook se mencionó, el cliente en algún momento va a dejar de preferir los apps y el cliente va a preferir chatear con las compañías como si estuviera chateando con un amigo. ¿Qué es lo que nos invita a esto? Que va a ser mucho más fácil para un cliente hacer un pedido, no sé, de una comida para un almuerzo, por un chat, en un proceso de una reunión, que estar entrando a hacer clic, 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 clic para encontrar su pedido, ¿no? Entonces, el tema de chatear en el comercio electrónico se viene con bastante fuerza. Y el concepto de cómo le mejoramos la experiencia de usuario va a depender de cómo empezamos a entender dónde está el cliente para poner un chatbot. Y el cliente no está en la página web de nuestros e-commerce principalmente. El cliente está en redes sociales, el cliente está en Facebook, el cliente está en WhatsApp, ¿no? Entonces, empezar a explotar mayor el uso de estos chatbots de forma omnicanal, pero en estas redes sociales, en WhatsApp propiamente, va a ser el gran éxito para que las personas empiecen a utilizar mucho más de esto, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Y bueno, ojalá que ese augurio de esa conversación fluida entre los usuarios y las empresas sea un augurio real en los próximos tiempos también en el Perú. Me gustaría, ya te escucho y digo, quiero experimentar, quiero tener esa experiencia agradable de compra en un momento en el que estoy en una reunión familiar, por ejemplo.
Pero están los chatbots, por un lado, y de repente hay otras herramientas que están utilizando Machine Learning, pero ¿podemos ir un paso más allá? O sea, ¿qué nos falta para empezar en las experiencias en el Perú a avanzar en inteligencia artificial hacia usos más extensivos, si se quiere? Eh, Hacia cómo podemos alcanzar un siguiente nivel, si lo queremos ver así. Voy a darle la palabra primero a Rosario, que además no le he dado la palabra para participar hasta este momento. Rosario, Maribel, que había empezado la conversación, y luego Alba y Sergio. Rosario, por favor. Sí, creo que localmente ya hay bastantes aplicaciones de deep learning, por ejemplo, ¿no? O sea, la capacidad de poder analizar videos y audios son cosas que son tecnologías que estamos viendo cada vez más en las empresas. Particularmente en Riman nosotros ya hemos incorporado algoritmos de análisis de imágenes, por ejemplo, en nuestros procesos de inspección vehicular. Cuando un cliente quiere asegurar un auto, le solicitamos a través del app ciertas fotografías para poder asegurar el auto y es un algoritmo quien hace la aprobación de estas fotos, ¿no? Esto nos permite de alguna manera poder responder rápido a nuestros clientes, mejorar nuestros tiempos de respuestas, nuestros NPS en estos journeys. Y también estamos trabajando en poder implementarlo en los procesos de siniestros, ¿no? Poder tener algoritmos que puedan clasificar, segmentar aquellos siniestros leves para poder darles un flujo diferenciado, ¿no? Que esa aprobación de ese siniestro pase por un speed en línea y no necesitemos, pues, pasar por cierta documentación o ciertas auditorías para poder aprobar el siniestro, ¿no? Entonces, creo que las tecnologías que están empezando ahorita a entrar, sobre todo en el mercado local, es bastante de deep learning que ayuda a optimizar procesos, ¿no? No reemplaza el trabajo humano, sino más bien le da herramientas al humano para que pueda tomar decisiones mucho más rápidas y de alguna manera impactar en la experiencia de los clientes. También se está usando muchísimo el análisis por lo menos en Riman hemos implementado Speech Analytics, análisis de audios, para justamente poder encontrar insights dentro de nuestros procesos de atención que nos permite mejorar la calidad de la atención que le dan nuestros operadores a nuestros clientes. Nos ayuda a mejorar ratios de calidad, a validar procedimientos que queremos que se sigan en nuestras centrales de consultas, y creo que también es algo que todavía que se está implementando mucho, pero que todavía hay mucha oportunidad, hay mucha data, hay mucho audio, y sin duda hay que trabajar muchos casos de uso, ¿no? Creo que por ahí hay bastante oportunidad. Con respecto al tema de cómo hacer esto, cómo lograr esta transformación, creo que es importante que las empresas, sobre todo los equipos analíticos, definamos cuál es ese espacio, cuál es esa capacidad que queremos desarrollar, ¿no? Y destinarle dentro de nuestra estrategia de trabajo un porcentaje de tiempo a trabajar estas nuevas capacidades. Se, se vienen muchas cosas más, pero sin duda la necesidad más importante de las empresas está pues en los algoritmos de Machine Learning, ¿no? En los problemas core de los negocios que no podemos dejar de atender, ¿no? Particularmente nosotros manejamos 70% de nuestra capacidad para solucionar los problemas claves del negocio, como ayudándolos a generar ingresos, a atraer nuevos clientes, a disminuir el costo, a mejorar la experiencia de nuestros clientes. Ahí le dedicamos 70% de nuestras capacidades y el 30% le dedicamos justamente a estas nuevas capacidades, a desarrollar nuevas capacidades para justamente estar a la vanguardia de estas cosas novedosas que pueden generar valor, sin duda, en las empresas. Gracias, Rosario. Y paso a Maribel, por favor. Gracias. Pues mira, este es justo mi tema favorito.
En lo particular, yo me he especializado en Machine Learning, inteligencia artificial desde ya hace varios años. Y coincido con Rosario. Ahora mismo ya vivimos en un mundo lleno de algoritmos y hay un montón de posibilidades para las empresas, pero depende del giro. Depende a qué se dedique tu empresa, alineas tu estrategia. Al final del día, los equipos analíticos tenemos que estar orientados a las estrategias del negocio. Pero aquí voy a partir mi respuesta en 2 puntos. Una en qué necesitamos y la otra en las oportunidades. Bueno, para dar un poco de background, en este tema tengo experiencia tanto en startups, en aerolíneas, como en bancos. Y en cada uno de ellos nunca me he podido separar del tema de datos. O sea, de una, adquirirlos, otra, gobierno de datos. Entonces, es importante mencionar que para poder hacer un analytics de calidad y generar esta cultura en la empresa, es bien hacer una estrategia de cómo generar datos y una vez que los tienes, o en caso de que ya tengas muchos, cómo gobernarlos. Ya que tenemos esto en marcha, ahora sí ya podemos hablar de temas muy divertidos como por un lado, en efecto, el tema de chatbots ha sido una explosión, que ya practicaron hace un rato, pero también tenemos muchos casos de uso que ya han sido ampliamente experimentados en la industria, como mencionábamos, dependiendo del giro. Si estamos hablando de bancos, los algoritmos de detección de fraude son importantes e incluso podemos tener un área entera con un equipo de personas desarrollando algoritmos para identificar fraude e identificar riesgos. Por otro lado, para todas las industrias, y como mencionaba un poquito al inicio, el utilizar herramientas analíticas para mejorar la experiencia de o aumentar la probabilidad de que nuestros clientes nos compren es una pieza clave y que también ya es ampliamente desarrollada y existen algoritmos muy efectivos al respecto. Y también podemos pasar a otras industrias como lo es las aerolíneas o las agencias de viaje, que de manera histórica el tema de pricing dinámico ha sido fundamental para poder incrementar sus ganancias. Y con esta evolución de los algoritmos de Machine Learning y el incremento de datos, no solamente de la empresa, sino del mundo en general, no solamente han podido perfeccionar este pricing, sino que las aerolíneas se han puesto como líderes en desarrollo de Machine Learning y Deep Learning. Y bueno, por dar otros ejemplos, tanto como estos ejemplos fueron como centros de iniciativas, de las iniciativas más importantes de las empresas, pero lo podemos extender a las diferentes áreas de una organización. Por ejemplo, recursos humanos. Para recursos humanos, filtrar los currículums y traer los perfiles adecuados. Con herramientas de análisis de texto podemos ser mucho más efectivos en el filtro y en la selección de nuestros candidatos, no solamente de los currículums, sino también podemos extraer datos ahora de LinkedIn, que es una oportunidad que, bueno, ahorita lo vemos normal, pero realmente es puro machine learning lo que hay detrás de LinkedIn y no se necesita desarrollos internos dentro de la empresa, sino apalancarse de lo que ya existe. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado también hacer desarrollos que dices, bueno, esto jamás me lo hubiera imaginado, ya a nivel de procesos. Cuando estás haciendo análisis de información, te topas que, bueno, a veces es imposible el manejo de los datos porque el texto es de mala calidad. Entonces, que herramientas como lo es procesamiento de lenguaje natural funciona de manera clave, por ejemplo, para estandarizar los nombres de los clientes. En caso de que tengamos una base de datos en donde los clientes se registren, a veces tenemos muchos errores de ortografía o de sintaxis y demás, y los algoritmos de Machine Learning son muy efectivos para estandarizar estos textos. Entonces, la respuesta es, las posibilidades son muchísimas, las herramientas
y los casos de uso también, pero lo más importante es identificar cuál es tu problema, tener a un conocedor de tema de data science y analytics que pueda ligar esos conocimientos a resolver un caso de uso, un problema, y atacarlos por prioridad. Gracias, Maribel. Alba, ¿cómo ves tú esta evolución en el uso de inteligencia artificial? La verdad que vemos una aceleración también con esta pandemia, porque finalmente tenemos que optimizar los recursos y, como ya muchos lo han mencionado, el poder tener mayor predictibilidad, el poder tomar mejores decisiones basadas en patrones y análisis de datos, hace que durante esta pandemia, donde todos hemos tenido que optimizar recursos, la inteligencia artificial sea pues una herramienta mucho más necesaria inclusive que antes, ¿no? Y bueno, nuestros clientes lo vemos proliferando, como bien decía Maribel, en el sector finanzas muchísimo para temas de prevención de fraudes. También lo vemos en todo el sector de medios, con toda la selección de contenidos. En el retail, una inversión muy fuerte para todas sus campañas, lo mismo que en marketing. Y lo que vemos también dentro de nuestros clientes y yendo a todo este tema del trabajo híbrido, hizo que también Cisco pudiese invertir más en toda esta inteligencia en las herramientas, ¿no? Y por ejemplo, en Webex, que es el sistema que nosotros tenemos para hacer estas videoconferencias, se ha estado invirtiendo en esta inteligencia artificial para, por ejemplo, tener capacidades de traducción simultánea y poder tener talento de otras partes del mundo y que puedan participar en este trabajo híbrido, donde cada vez estamos trabajando entre más países, ¿no? Donde las fronteras se van abriendo. También para todo lo que es detección de ruidos, ¿no? Esta inteligencia permite detectar cuáles son ruidos que deben evitarse en las sesiones, como pueden ser el de envolturas o de papel que alguien está comiendo, alguna mascota, alguna cortadora de pasto, y también inversión en lo que se refiere al audio inteligente, cómo optimizar el audio con las diferentes experiencias que están teniendo los usuarios, ¿no? Otras opciones son los asistentes, ¿no? Que permiten tomar notas o hacer follow-up de algo que está ocurriendo en la reunión y que también, gracias a estas capacidades, se puedan avanzar y dejar como acciones después de una reunión. En otro sentido, mucho de lo que vemos también proliferando es todo lo que lo que va alrededor de la seguridad, ¿no? Sobre todo prevención y con las soluciones de seguridad poder anticipar a los usuarios de algunos sitios de riesgo y con ello también poder identificar patrones y lugares por donde pueden estar ingresando algún tipo de ataque. Y también el desarrollar inteligencia alrededor de la red para que pues sea esta red un sensor que pueda no solamente alertarnos, sino también automatizar algunas medidas de prevención y tomar en cuenta cómo poder alivianar el trabajo que todos tenemos en las operaciones, ¿no? Pero algo que rescato desde el punto de vista de los derechos humanos y de esta inclusión, que por ejemplo en Cisco estamos buscando cómo empoderar un futuro más inclusivo en el mundo, es cómo se está aplicando para detectar cuando hay lenguajes de discriminación, cómo la venimos aplicando para asegurar que cuando se postea algún requerimiento de personal, este requerimiento pues no vaya orientado a un sexo en particular o a un perfil específico, sino que sea lo más abierto y transparente para permitir que los candidatos puedan aplicar y todos se sientan incluidos, ¿no? Entonces creo que el rol que hoy en las empresas podemos tener también asegurando que nuestros lenguajes y que se garanticen temas de no discriminación serían muy difíciles si no contáramos con este tipo de herramientas, ¿no?
Gracias, Alba. Y te doy pase a ti, Sergio. Te la pongo difícil después de tantas intervenciones. Sergio, adelante, por favor. Gracias, David. Sí, yo creo que este tema es bastante lindo, ya, porque no solamente el tema de chatbots ha sido algo que la inteligencia artificial ha empezado a generar y producto en pandemia. En el caso de Totus, tenemos varios casos de uso y creo que lo lindo de retail es la variedad de casos de uso que tú puedes hacer con analítica avanzada, que puedes atacar con analítica avanzada con data. Y eso es lo lindo, ¿no? O sea, no solamente hablas de fuga, que por lo general las compañías lo que buscan es motores de recomendación, personalización, campañas de email marketing, etcétera, sino que nosotros hemos experimentado nuevos casos de uso como demand forecasting, cómo mejorar el error de pronóstico para saber cuánto comprar y abastecerme de forma correcta, ¿no? Reducir esos márgenes de errores ha sido bastante retador, pero se han podido desarrollar, ¿ya? El pricing, como lo mencionaban hace rato, es algo muy interesante, con la variedad de variables que tú puedes poner, cómo colocar el pricing correcto del producto, ¿no? Cómo identificar cuáles son los productos formadores de opinión, cuáles no son los formadores de opinión, y cómo dar el producto que sea competitivo con el mercado y que te posicione como compañía y como también con el propósito que tienes, como en el caso de Totus, ¿no? Hemos ido avanzando también con temas de desarrollo de modelos analíticos de productividad para poder distribuir de alguna forma, en manera eficiente, las personas en las tiendas. Creo que hay muchos casos de uso, pero creo que para atacar la pregunta de qué es necesario para que las empresas locales se puedan subir o puedan ir avanzando en el tema de inteligencia artificial, es muy importante tres cosas desde mi punto de vista, ¿no? Como lo interpreto. Uno es empezar a perder el miedo a lo que es cloud, ¿no? Hay muchas compañías que todavía continúan en el tema de on-premise, el tema de cloud y el abanico de posibilidades que te dan las nubes hoy día para poder explotar la información y correr los modelos analíticos para eso, te da la agilidad y la aceleración y te reducen costos, definitivamente. Dos, el tema de la data, que también lo mencionaron hace rato, es esencial. Tener habilitadores es muy necesario. Tener la data estructurada, no estructurada, consolidada en un lakehouse, un data lake, en nube, pero todo eso sumado a los procesos y al tema digital es como el segundo factor, ¿no? Tú tienes todo estructurado, tienes tu data estructurada, va a ser mucho más fácil que tu equipo de data science o tu equipo de científico de datos pueda explotar la información y pueda desarrollar estos modelos analíticos. Y el tercer frente, definitivamente, es el tema cultural, ¿no? Porque te toca ir a convencer a ejecutivos en el que le vas a empezar a decir, mira, a partir de ahora compra tanto monto por este SKU, porque el modelo predictivo que hemos desarrollado de demand forecasting dice que este es el nuevo número, ¿no? Que tiene un montón de variables, que tiene un montón de historia, etcétera, por detrás, y que tiene un mejor margen de error. Entonces, convencer a las personas que crean a las máquinas es complejo, pero ahí va el reto del cambio cultural que tiene que impulsar el concepto de data y analytics, ¿no? Venimos trabajando en Totus desde un concepto de data-driven, o sea, de habilitadores, de data-driven, y hoy día estamos en un estadio de AI-driven, ¿no? Cómo nos apalancamos de que todas las decisiones ya no solamente sean basadas en data, sino que sean basadas en un modelo analítico, en base a un algoritmo. Así que ese es el gran reto. Gracias, Sergio. Y paso a la siguiente pregunta. ¿Y cómo llevamos esto también a la toma de decisiones en la compañía, ¿no? ¿Cómo hacemos que aprovechamos, además en un contexto que es de mucha incertidumbre en el país, político, económico, producto de la pandemia también? ¿Cómo aprovechamos en ese escenario la capacidad predictiva, el potencial que nos pueden dar estas herramientas? Y lo llevamos al core del negocio, ahí donde efectivamente nosotros tomamos decisiones. Voy a darle la palabra a Mariano. Mariano hace buen tramo que no te escucho. Vamos con Mariano, de ahí vamos con Rosario y con Alba y Sergio. Mariano, por favor. Tu micro. ¿Estás muteado? Yo no te estoy escuchando. Al menos yo no. Estaba muteado. Aquí sí. Primero agradecerle a todos los participantes porque creo que hicieron un buen resumen de qué es necesario para poder aprovechar esta información, digamos, para esta toma de decisión, ¿no? Lo primero que es estructurar la data, ¿sí? Digamos, bien lo estaban diciendo todos los expositores anteriores. Lo primero es estructurar la data porque uno de los problemas más grandes que tienen las organizaciones hoy por hoy es que tienen la data desestructurada
y principalmente puestas en cada una de las verticales o cada una de las áreas de negocio, y no tienes esa vinculación y ese conocimiento. Entonces, eso es fundamental tenerlo como base o baseline de una estrategia hacia futuro de una organización. Digamos, es estructurar el dato y tenerlo en un solo lugar, ¿sí? Data Lake, Data Ocean Lake, como lo quieran llamar, pueden tenerlo estructurado. La segunda parte que bien decían era la parte de gobierno de datos, ¿no? Digamos, es cómo, después que lo tienes estructurado, cómo empiezas a gobernar ese dato, y recién ahí empiezas a tener una estrategia de lo que es aprovechamiento a través de lo que es Machine Learning, Deep Learning, lo que sea, te permite tener un conocimiento mejor de estos datos y un aprovechamiento de modelos predictivos hacia adelante, ¿no? En las tomas de decisiones. Yo creo que no es solo saber, ¿sí?, cómo tienes que reaccionar, sino en reaccionar en tiempo real. Esto te lleva a otro lugar un poquito más arriba, ¿sí?, que es, ya que tienes todos los puestos, digamos, toda la información estructurada abajo y vas construyendo hacia arriba en cualquier empresa, después tienes que empezar a predecir el consumo futuro que tiene un cliente, ¿sí? Digamos que eso y ese consumo futuro que tiene el cliente lo tienes que hacer que sea en tiempo real. ¿Y cómo se va logrando esto? Bien lo comentaba para no repetirlo, es a través de los algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning. Después, posteriormente, tienes una capa arriba de lo que se llama Real-Time Decision, ¿sí?, que te permite tener una reacción en tiempo real con tus clientes. Cuando te están contactando, y esto cómo se aplica, cuando te están contactando por WhatsApp a tu cliente, automáticamente puedes saber qué está necesitando o qué le puedes ofertar a tu cliente como siguiente acción o como siguiente producto que les puedes ofrecer, ¿no? Esto realmente lo que te mejora es la relación con tu cliente, te permite hacer una reacción en tiempo real y ofertar e incrementar tus ventas. Ese por un lado, ¿sí?, como modelos predictivos hacia adelante en la parte de venta. Y después tienes muchos modelos predictivos, cuando tienes la información estructurada bien puesta, es como venían diciendo, puedes reducir tu riesgo operacional, digamos, los mecanismos mecanismos de inteligencia artificial que te permiten reducir riesgos operacionales. O puedes también estar haciendo temas de logística, mejorar tu entrega, tu eficiencia, o cuando se te pierde algún paquete en la logística, te permite, los mecanismos de Machine Learning te van a estar permitiendo reenviarle el producto a tu cliente y que tu cliente nunca se entere que hubo un problema en la operación. Y vas aprendiendo de tu operación de forma constante. Yo creo que el potencial de esto es extremadamente grande, digamos, y es el futuro, y no hay que, digamos, si no está la organización preparada hasta este momento, hay que irla preparando paulatinamente, justamente con el primer paso, que es ordenar primero los datos y ponerlos en un solo lugar, y posteriormente ahí ir creciendo hacia futuro. ¿Sí? Gracias, Mariano. Rosario, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo lo creo que es fundamental el tema, y lo mencionó Sergio, el tema de inculcar la cultura de analytics, data analytics driven, ¿no? Y creo que esa labor empieza desde la cabeza de las organizaciones. Es importante que se entienda en toda la organización el valor del dato, y que este valor del dato no solamente sea una necesidad de las áreas analíticas, ¿no?, o caiga en responsabilidad de las áreas de tecnología o de los equipos de data, sino pasa porque yo como negocio, comunidad de soporte de procesos, identifique cuáles son aquellos sensores valiosos en los cuales yo estoy capturando datos y me preocupe porque esos sensores, la data que se genera a través de esos sensores, sea disponibilizada para que me ayude a mí a tomar mejores decisiones como negocio. Entonces, empieza desde ahí, ¿no? Desde cómo transformamos culturalmente a la organización hacia una cultura de datos, para después justamente ir ya hacia el analytics driven, ¿no? O sea, cómo empiezo a llevar a la organización a que se tomen las decisiones en base a eso, ¿no? Usa la historia de tus procesos, de tus decisiones pasadas, de tus ventas, para poder determinar qué hacer en el futuro, para tomar mejores decisiones a futuro. Entonces, creo que eso es clave y hay mucha transformación cultural que hay que trabajar dentro de las organizaciones, ¿no? Las oportunidades, sin duda, para mí es clave entender el P&L de la organización, ¿no? Cómo está el P&L de la organización ahorita, dónde están las oportunidades, dónde estamos ganando plata, dónde estamos perdiendo plata,
cómo yo puedo ayudar a mi organización desde un frente de Analytics a mejorar los KPIs, ¿no? Ya sea de generación de ingresos, generación de nuevos clientes, mejora del NPS. Entonces, creo que estos dos frentes son claves para poder armar una estrategia y lograr finalmente que cada vez más las empresas nos convirtamos en Data Analytics Driven, ¿no? Gracias, Rosario. Vamos primero con Alba y finalmente con Sergio. Alba, por favor. Gracias, David. Bueno, creo que todos somos conscientes que estamos viviendo un momento en el que el consumidor prevalece la experiencia, inclusive que el precio, ¿no? Y en este sentido, pues este tipo de herramientas nos permiten entender cómo está experimentando este cliente el consumo de nuestro producto alrededor del todo el ciclo de venta. Y lo que estamos viendo es que justamente si nosotros entendemos toda esa trayectoria del cliente con nosotros, desde el punto en el que empieza a interesarse por nuestros productos o nuestras fuerzas de ventas empiezan a interactuar con él, el valor que le está proporcionando nuestros productos o soluciones o servicios. Y vemos la trayectoria del cliente, ¿no? Durante un primer año, cuáles son sus puntos de contacto, es algo en el que todas las empresas hoy debemos estar muy enfocados en esa experiencia y cuáles son esas métricas, esos KPIs que nos van a alertar si el cliente se está alejando de nosotros o si no está utilizando nuestros servicios o productos o si por el contrario su uso está siendo más intensivo o demanda más de nosotros para poder aprovechar al máximo esa experiencia. Y sobre todo porque estamos en un momento en el que los modelos de consumo también están cambiando. Los clientes no se están haciendo de los bienes, sino que están comprando por suscripción, están evaluando diferentes maneras de ser pago por uso. Y entonces, si esta experiencia que el cliente tiene en un determinado tiempo no es buena, el cliente no va a renovar, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que el poder utilizar todas las herramientas que hemos conversado hoy es crítico para poder anticipar cómo se están sintiendo y tomar acción de una manera anticipada. Y ese creo que sería mi principal mensaje, ¿no? Cómo entendemos ese ciclo que el cliente tiene con nosotros, cuáles son esos indicadores que nos van a alertar de si podemos hacer más por esos clientes o si tenemos que corregir alguna acción, y cómo nosotros al final utilizamos las tecnologías adecuadas, decidimos sobre qué aplicaciones vamos a tener esta data y dónde esta data debe estar segura desde su origen, a lo largo de todo el tránsito y el uso, qué procesos vamos a definir en esta gobernabilidad de los datos, porque información vamos a tener muchísima, pero qué preguntas queremos hacer que vayan alineadas al negocio, ¿no? Y finalmente, cómo hacemos que todas nuestras organizaciones evolucionen en este aprendizaje de toma de decisiones, en donde deben ser pues basadas en data en tiempo real y donde deben estar abiertos a todo este cambio y apoyarse pues en estos equipos de analytics. Gracias, Alba. Sergio, por favor. Gracias, David. Mira, definitivamente Data y Analytics o inteligencia artificial hoy debe ser el core de las compañías, de las empresas. Y esto se ve a una evolución de cómo ha venido avanzando el tema de la tecnología, ¿no? No sé, desde cuando era todo el tema de digitalización, apps, web, desde el momento de la transformación digital, ¿no? Y ahora con todo el tema de la era de Big Data, es como que estamos en el momento de aprovechar la data por el abanico de tecnologías que existe para poder hacer un mejor uso de ellas, ¿no? Y el tema predictivo es un aliado estratégico para las tomas de decisiones hoy en día en cada compañía. Prácticamente hoy día el que no se transforme digitalmente o el que no se ha transformado digitalmente ya se ha convertido en algo higiénico, ¿no? Y en algo nuevo y algo que están explorando muchos es cómo empiezan a acelerar su fábrica de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, definitivamente el tema predictivo, pasar de lo descriptivo a lo predictivo, hoy es el core de las compañías, pero es cómo empezamos a crear estas fábricas de inteligencia artificial en cada compañía para que nos dé celeridad. Ese es como que el gran reto que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo hacemos como lo mencionaron hace rato, Mariano? ¿Cómo estructuramos la data, creamos nuestros data lakes, estructuramos todo, gobernamos? Y simplemente para un equipo de científicos de datos es mucho más fácil el consumir, explotar
y empezar a generar muchos modelos analíticos o utilizar plataformas que ya tienen robots para generar varios modelos analíticos en paralelo y definir cuál es el mejor modelo analítico para poder ejecutarlo, ¿no? Le damos celeridad y eso nos da la oportunidad de escalar, definitivamente. Gracias, Sergio. Paso a la siguiente ronda. Se habla dentro del análisis de datos hoy de Composable Data and Analytics, Small and Wide Data, que estas tendencias que ayudan, sofistican la manera en que se procesa y se utiliza la data, ¿cómo serán útiles en el futuro cercano para las compañías, sobre todo en el Perú? Y aquí sí le doy la palabra a Rosario, por favor. Sí, o sea, hay muchos nuevos conceptos que están sin duda abordándonos por diferentes frentes. Creo que el tema de Big Data sigue siendo todavía un reto importante para muchas empresas. Para mí lo importante es entender bien estas tecnologías, pero adaptarlos, y lo mencionó muchas veces Maribel, ¿no? Entender bien el rubro del negocio y cómo estas tecnologías se tienen que implementar en los negocios, ¿no? Realmente necesitamos Big Data para resolver un caso de uso importante en nuestras organizaciones. Yo, la forma como enfrento normalmente los problemas de mi organización es primero entendiendo el problema, entendiendo el pain, definiendo hipótesis con mis usuarios para poder después salir a buscar la data que necesito, ¿no? Muchas veces la data que necesito está dentro de mi organización, a veces sí tengo que salir a buscar data externa, entender la factibilidad, cómo vas a escalar esta solución analítica, nos permite escoger mejor cuál es esa tecnología que necesito, ¿no? Es una solución que va a ser procesada en batch, necesito correrla online. Entonces, para mí, las nuevas tendencias, creo que es importante, primero, entender si van a resolver el caso de uso que estoy trabajando, ¿no? Porque, sin duda, hay muchas cosas novedosas, muchas cosas que van a cambiar la forma como operamos, pero creo que el encontrar el caso de uso correcto y que ese caso de uso realmente solucione un problema de negocio, ahí está el reto, ¿no? Yo veo muchas oportunidades, por ejemplo, en empezar a explotar la información de los aplicativos, ¿no? De los apps. O sea, ahí, por lo menos en RIMAC, estamos bastante enfocados en tratar de ver cómo nos ayuda esa información a segmentar mejor a nuestros clientes, a entender mejor el comportamiento que tienen, no solamente con nuestro aplicativo, sino en diferentes aplicativos que usa. El tema de acceder a empezar a implementar el tema de IoT, ¿no? O sea, es Big Data, entonces hay que empezar a ver cómo capturamos valor desde esa data, ¿no? Creo que por ahí también hay una tendencia fuerte que vamos a ver cada vez más empresas implementando temas de IoT. Y por otro lado, creo que conceptos como sensorización son cosas que también se vienen fuertes, ¿no? Y que definitivamente van a requerir nuevas tecnologías para poder acceder a esta información de manera fácil, y procesarla en tiempo real y poder, pues, generar valor a las organizaciones y ese valor incremental, ¿no? Que finalmente es lo que buscamos generar desde Analytics. Gracias, Rosario. Cierro con una pregunta alrededor de la cultura en la empresa. Bueno, siempre que hablamos de transformación y sobre todo en estas actividades del Club de la Innovación y la Transformación, terminamos hablando de cultura, fundamental. Y aquí la interrogante es, frente a toda esta data y todo lo que hemos conversado hoy, cómo convencemos a los líderes, cómo hacemos extensivo esta cultura de data dentro de la organización. Creo que además hay una posibilidad a través de la evidencia, mostrar rápidamente y convencer cómo a través de la data podemos tener resultados. Voy con Mariana y luego con Maribel. Y sí, bueno, por una cuestión de tiempos, esta respuesta les pido que sea mucho más acotada. Mariano, por favor. Vale, buenísimo. Creo que es el concepto fundamental, la parte cultural dentro del cambio cultural. Y el cambio cultural en data no solo tendría que ser en data, tendría que ser en varios ámbitos más.
porque es parte de la transformación digital de una compañía. Para resumirlo muy brevemente, nosotros lo hicimos en 5 pilares, esta transformación digital, digamos, dentro de la compañía, porque solo el dato no nos servía, que la gente tuviera una visión data-driven, un mindset de data-driven. Lo pusimos también, necesita tener una mentalidad agile mindset. Necesitamos que tenga una parte de customer centricity, que ese uso de datos sea orientado hacia el cliente, no hacia la compañía en sí, ¿sí? Después tenemos que tener unas personas de nuestra empresa debe tener una visión de digital first, pensar siempre digitalmente. Y por último, necesitamos implementar una parte de innovation mindset. Digamos, tienen que tener esa parte de innovación y estar innovando constantemente. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto se logra en 3 puntos dentro de la vida con un colaborador dentro de una organización. Es desde el momento de selección, cómo seleccionamos a las personas, ¿sí? Cómo las capacitamos, ¿sí? Y cómo hacemos que día con día vayan utilizando la parte de este cambio cultural que queremos estar. Y por último, lo más fundamental es que el management de la compañía tiene que estar convencido que este cambio de mentalidad es fundamental, no solo para el futuro de la compañía, sino para el presente. Entonces, yo creo que hay que empezar primero por el CEO, que esté convencido, y después por el management del comité de dirección de la compañía para poder bajar estos pilares que les había comentado. Buenísimo, Mariano. Muchas gracias. Y cerramos contigo, Maribel. Pues sí, efectivamente, el tema cultural es uno de los grandes 3 pilares para que todo el tema de data suceda, ¿no? Tenemos data, tenemos tecnología y tenemos la cultura. Y de aquí voy a quedarme con el último comentario de Mariano. Es bien importante el apoyo de los líderes de la empresa. Por un lado, de los miembros del consejo, para que estén dispuestos a invertir en las iniciativas de data y apoyar al CEO. Después, el CEO tiene que ser culto en el tema para que pueda difundir el mensaje en toda la organización. Y así en toda la estructura de la organización, porque, o sea, es cierto, incluso entiendo a la organización, si no tienes contacto, no sabes para qué es útil o cuáles son los beneficios y tus procesos actuales te funcionan bien, pues tienes este choque cultural. Entonces aquí también llega a ser importante tener estas células o centros de excelencia con experiencia en data que puedan fungir como evangelistas, que puedan dar sesiones, unas muy comunes en diferentes empresas es de Digital Mindset, que hagan grupos en diferentes funciones de la empresa y les expliquen a nivel teórico y a nivel práctico qué es Analytics, por qué es importante data, cómo lo pueden implementar y que sea algo tangible, que puedan vivir pues el por qué es importante para que pues el primer paso lo acepten. Entonces, creo que va así al liderazgo y probar por qué es útil. Y un tema bien importante que tuvo Mariano, la experimentación. Tenemos que tener una cultura que fomente la transformación de nuestros procesos actuales. Gracias, Maribel. Y con eso cerramos. Este ha sido el webinar Futuro de los Negocios, Inteligencia Artificial y Advanced Analytics. Quiero agradecerles a todos y todas. Gracias, Mariano. Gracias, Rosario. Gracias, Alba. Gracias, Sergio. Gracias, Maribel. Maribel temía que el perro ladre. Acaba de ocurrir en el último minuto, Maribel, pero no te preocupes. Son las situaciones que estamos acostumbrados ahora en la pandemia, sin ningún problema. Gracias a todos y todas por habernos acompañado hoy. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias a todos. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos ya el próximo año porque vamos a continuar con el Club de la Innovación y la Transformación que, como les decía, es una iniciativa que ya tiene con nosotros 3 años. Esperamos un cuarto con la misma fuerza. Nos hemos adaptado este año a la pandemia. Ha sido una adaptación súper rápida. El año pasado nos adaptamos ya a la pandemia, pero este año reforzamos estos eventos ahora digitales y creo que han quedado muy bien. Agradezco, por supuesto, como siempre, al BBVA, a la Escuela de Posgrado de la UPC y a KPMG porque desde el inicio de esta iniciativa han estado apoyándonos
y creo que generando desde sus propias visiones también valor hacia ustedes, nuestra audiencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.